Estamos junto a Claudia Baigorria, secretaria general de la Central de Trabajadores Autónoma de la provincia de Santa Fe, dirigente histórica de los docentes universitarios, una parte del corazoncito me imagino que siempre está ahí, Claudia. Y es una etapa, lo charlábamos recién, muy compleja para la gente, para el pueblo, primero, para las instituciones y para los dirigentes, porque hay que ver cómo se sale de esto. Sí, bueno, en primer lugar, siempre gracias por la invitación. Y vengo justo de un debate de mi federación, de mi espacio en la federación, donde mantengo la Secretaría de Formación en la conducción nacional, pero sí hoy mi compromiso está puesto centralmente aquí en la reconstrucción de la CTA a nivel provincial y en el armado y la articulación de un entramado que pueda contener a todas las expresiones, humildemente, digo, con nuestro aporte humilde, muy humilde, muy pequeño, pero donde podamos confluir todas las expresiones del sindicalismo, de los feminismos, de las disidencias, de los derechos humanos. O sea, la apuesta de nuestra central siempre trascendió a lo exclusivamente ceñido a la representación sindical o a lo aspiracional en términos de la conducción política del movimiento sindical. Creemos que somos parte de un movimiento que es mucho más amplio, que nos excede, y como decimos siempre en el movimiento feminista, no tiene una conducción política única, sino que hay una transversalidad mucho más grande, que bueno, venimos de experiencias de otros ámbitos, de otras experiencias anteriores. Yo creo que hoy es un lindo tema para debatirlo, ¿no? Pero la estructura sindical clásica con ese verticalismo al cual nos acostumbró el peronismo en los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, en aquellas viejas estructuras de la CGT, que hasta la CGT hoy también ha flexibilizado y ha dado señales de apertura a otros actores y actrices, a otros protagonistas, por ejemplo las mujeres, la irrupción de las mujeres y del feminismo sobre todo dentro de las orgas sindicales es una experiencia muy apasionante para estudio sociológico, quiero decir, ¿no? Todavía no termina de transformar la estructura, pero sí sirve como para marcar un rumbo, una agenda, y es algo que es camino de ida, quiero decir. Después hay momentos, como pasa siempre, frente a estructuras que son típicamente patriarcales, son avances y a veces algunos retrocesos o tiempos de repliegue, como hablábamos hace un rato, ¿no? Estamos precisamente de pronto en algún tiempo de repliegue. Creo que lo que ha sido la señal del pueblo en lo que fueron estas pasos, con todos los condimentos, y que uno no puede hacer nunca una única lectura, porque confluyen múltiples intersecciones allí, y cada sector tiene diferentes miradas al respecto. Pero sí decimos, bueno, hay algo que la política no está pudiendo resolver, lo cual es una señal para mí de preocupación y alarma, porque veníamos con un empuje también muy grande, trabajándolo desde el año pasado. Son los 40 años de la recuperación de nuestra democracia. Sabemos lo que costó en términos de recuperar derechos que habían desaparecido directamente. No es que siempre tuvimos este listado de derechos constitucionales que están consagrados en la Constitución, pero que por los motivos de las fallas de nuestras democracias precisamente y los distintos gobiernos que han transitado en este tiempo democrático, no hubo esa garantía para que el pueblo libremente ejerciera estos derechos consagrados en la Constitución. Bueno, vos mencionás un tema que es central, Claudia, que es los 40 años de democracia, y me parece que del balance, que por supuesto puede ser muy rico, ¿no? Puede tener muchas vetas, del balance que podamos hacer, obviamente vamos a confluir en esta mirada que muchos vamos a confluir en esta mirada que vos ponés sobre la mesa, que es revalorizar el sentido de la democracia, lo mucho que se ganó en distintos aspectos. Pero es cierto que la dictadura dejó una hoja de ruta que persiste en líneas generales,
en cuanto a políticas económicas, en cuanto a la estructura financiera de las políticas económicas y, bueno, y en lo antiproductivo también, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que no necesariamente la democracia, que con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces, porque la realidad lo demuestra, ¿no? Ahí me parece que el hastío general de la gente en épocas de crisis, bueno, confluye en esto, ¿no? El rol de los dirigentes me parece que es reflexionar sobre estos temas. A ver, para nosotros que venimos de dar debates en varios frentes, uno es el frente docente universitario, otro es el frente más plural, multisectorial dentro de la CT autónoma, y lo otro es en articulación con otras organizaciones sindicales y dentro del feminismo, etc. Entonces, en todos lados hay un común denominador, lo hagamos a donde lo hagamos y tiene que ver con nuestros orígenes, de dónde venimos y qué es lo que defendimos toda la vida. Yo soy hija de la universidad pública, de la escuela pública, soy hija de trabajador, que fue primera generación también de profesionales adentro de su familia, como hoy hay tantos y tantos en el conurbano bonaerense a partir de lo que fue la creación de la nueva universidad. Yo no sé si con la democracia se come, se educa y se cura, pero sí sé que sin democracia no hay posibilidad de tener un ámbito que sea propalador de eso lo que claro. son los... Eso como podría ser la escuela y la universidad. Sí, no es casual que siempre vengan primero por la universidad, esto de que es un lugar de ricos, claro, que se banquen solos, es un lugar de ricos, no tiene... es la excusa, digamos, el tema de que, primero, falso, de que todos los que vamos a la universidad o hemos ido somos hijos de ricos. No fue siempre así y mucho menos lo es ahora. Mucho menos lo es ahora. Eso porque no se conoce la historia de la universidad, Claudia. Claro. Porque si uno piensa que, por supuesto que en algún momento sí fue elitista, hoy sí tiene cierto tinte elitista igualmente la universidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir. Sí. Pero digamos, en otras etapas de la República, de la Constitución Argentina, como país, fue mucho más elitista, pero hacia los 50 claro. la universidad fue gratuita, Sí. Con el peronismo se triplicó la presencia de estudiantes en las universidades, o sea, hubo avances, la reforma del 18 por supuesto fue muy importante. Por eso, todos sabemos, primero los periodos de crisis y que después siempre fue caja de resonancia, la universidad en particular, de todas las crisis en los escenarios políticos que hubiera por afuera, que se dan, claro, tanto en lo que fue la época del gobierno peronista anterior a la dictadura, con la intervención dentro en democracia, estaban intervenidas las universidades también por las conducciones montoneras. Bueno, era un dato de época, fue en aquel momento, fue en aquel entonces. Luego vino la normalización, se democratizaron entre comillas, democracias también poco participativas, un tanto formales, pero democracias al fin. Vos decís, esa es la universidad perfecta y que nosotros querríamos, y no es esa. Igual la escuela, nadie va a negar que tiene problemas, la escuela pública. Claro. Ahora vamos a defender la ultranza. El hospital público, el Ministerio de Salud. Vos recordás que no muy lejos hubo un gobierno anterior a la llegada de este gobierno que bajó el rango, pues no lo cerró al ministerio. Bueno, lo que quiere hacer Milei. Esa locura que dice Milei, esto se cierra, no claro, es que se cierre. Nunca nada se cierra, sino sería la desaparición total del Estado que estás disputando para gobernarlo. Entonces, sería, ahora, si algo funciona mal, Claudia, la solución no es destruirlo. No, por supuesto. Es repararlo. Además no se habla de, no sé, es una... No quiero subestimar, primero. No quiero subestimar porque después vienen las sorpresas. Claro. Las sorpresas son las urnas siempre. Entonces, frente a un discurso que una considera desde el sentido común que es descabellado, hay que poder construir colectivamente un contradiscurso que sea racional y que pueda explicar esto, sobre todo a las juventudes,
esto que veníamos hablando, no siempre hubo derechos. Los derechos fueron conquistas que fueron muy caras, que dejaron vidas también en el camino y que se perdieron en tiempos de intervenciones, se perdieron en tiempos de autoritarismo, se perdieron en tiempos de interrupción de los gobiernos democráticos, pero una cosa es hasta el autoritarismo o hasta la pérdida del ejercicio democrático, y otra cosa es el fascismo. Claro, claro. Y otra cosa es el fascismo. Eso, ahí hay primero que hay como un dato novedoso, que es una zona que hay que poder delicadamente, digamos, discernirlo para transmitirlo. Porque es muy difícil de explicar en educación democrática, por ejemplo, cómo se le llame, o instrucción cívica, como se le llamará en la escuela en estos momentos, ¿no? Pero un poco era para lo que nos formaban. Hoy eso yo no lo veo, no sé si fue el efecto pandemia, qué efecto fue, pero acá hay un problema de valores democráticos, adquiridos en la escuela, en la casa, en el barrio, en el club de fútbol. Me parece que hay una cosa que es más complicada de lo que podríamos ver. Opino, porque me faltan herramientas. Pero claro, sí es nuestra obligación poder complejizarlo y buscar una salida, una salida que puede ser equivocada, obvio, nadie dice, yo no soy vanguardista en eso, creo que no tenemos la verdad absoluta, pero sí, como ahora que recordábamos a San Martín para su aniversario, que decía, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no salir a defenderla. Claro. Nosotros creemos que hay que salir a defender la patria, creemos que en esto hay que salir a defenderla discursivamente, pero también poniendo el cuerpo, como se hizo con el CONICET, que vos decís, fue una reacción temprana, demasiado temprano, porque no ganó las elecciones quien dice que va a cerrar el CONICET. Todavía no las ganó, todavía hay que someterse a las urnas, todavía hay que esperar hasta diciembre para que pueda asumir cualquier gobierno. Pero bueno, frente a eso, si alguien pretende instalar discursivamente que los científicos son ñoquis, que lo que hacen no sirve para nada, que la plata que el Estado invierte allí es plata tirada, primero que no solo que es erróneo, es una mentira, es una mentira, más que un error, es una mentira, pero lo está diciendo un personaje que maneja como ninguno las redes sociales, que hizo campaña con TikTok. Yo que estuve fiscalizando en las elecciones, no había ni un fiscal de Milei en la escuela. Ganó en las 7 mesas, sin embargo, ¿viste? Obviamente que todos fuimos respetuosos de sus votos, pero no tenía ni fiscales porque no tiene ninguna estructura ni aparato partidario y sin embargo accede a una diferencia tan notable como la que hubo en las elecciones. Fueron las PASO, no fue a votar un montón de gente, habrá que ver que todo el mundo vaya a votar, habrá que explicar sin demonizar, porque yo no creo que haya que, no creo en esa forma, en esa práctica, en esa forma de hacer política, pero sí poder dar los debates y sí volver a hablar de esto, de derechos. Se trata de derechos, como los defendimos en su momento contra el menemismo, porque hay que decirlo de ese modo, contra el menemismo. Hubo que defender la jubilación y lo perdimos, y la jubilación se privatizó. Perdimos algo tan valioso como el criterio solidario de la seguridad social, de la previsión social, y murieron ¿cuántos viejos? Murieron. Hoy tenemos una moratoria previsional, por lo menos, por el cual muchos trabajadores y muchas trabajadoras que no han tenido los aportes de ley pueden acceder a una jubilación mala, pésima, la mínima, pero pueden acceder. En aquel entonces ni siquiera, en el régimen de capitalización, ni siquiera quienes teníamos el salario formal en blanco y aportábamos, teníamos la certeza de que al día de jubilarnos íbamos a poder disponer de nuestros fondos, como efectivamente pasó con tanto. Claudia, se trata de esto que estás planteando, ¿no? De reflexionar juntos, las organizaciones, los militantes, la ciudadanía, para tratar de perfeccionar la democracia, sí, no destruirla. Sí. Te agradecemos estos momentos y estas reflexiones y bueno, las seguimos en cualquier momento. Vamos a estar invitándoles cuando inauguremos la sede, el local de nuestra CTA. Gracias. Aquí en la ciudad capital, en la zona céntrica, y bueno, vamos a hacer una linda reunión. Son momentos de reunirse. Seguro. Y de poder intercambiar respetuosamente.
Gracias. Gracias a vos, Luis. Seguimos.